El día de hoy Luis se adelantaba, ¿no? O nos decía en el momento donde hacían los anuncios, diciendo que Pablo tiene este estilo, ¿no? De que Pablo por lo general, en sus cartas, por lo general lo que Pablo hace es, la primera parte de sus cartas siempre te habla de lo que Dios ha hecho. Eso lo puedes ver en la carta a los Romanos, le dedica 11 capítulos a enseñar las misericordias de Dios. Te enseña sobre el pecado del hombre, te enseña sobre el poder del Evangelio, te enseña sobre la justificación, la santificación, la glorificación, y luego le dice, por tanto hermano, os ruego. Carta a los Efesios hace lo mismo, te enseña sobre el gran amor de Dios por ti y por mí, y luego capítulo 4 dice, por tanto, os ruego que anden conforme a la vocación con la que han sido llamados. Y el libro de Colosenses no es la excepción. También en los primeros capítulos, primer capítulo nos habló sobre quién es Cristo. Y por qué de pronto Pablo está afirmando quién es Cristo y nos está enseñando que Él es, que por Él existen todas las cosas, que Él es por Él y por medio de Él y para Él han sido creadas todas las cosas. ¿Por qué? Porque también se estaba enseñando un falso evangelio, una falsa enseñanza, se estaba introduciendo a la iglesia, que de pronto estaba pretendiendo desviar la fe de los hermanos de Colosas, donde estaban de alguna manera enseñando filosofías, tradiciones, incluso dice culto a los ángeles. Entonces Pablo deja bien claro quién es Jesús y qué es lo que Jesús ha hecho por ti en el capítulo 1. Y capítulo 2 nos habla justamente sobre esa falsa religión, sobre esa falsa enseñanza, ¿no? Y Pablo dice que a nadie los engañe. Ni por comida, ni guardar un día, ni días festivos, ni fiestas, que nadie los engañe, dice Pablo. Y a partir ya del capítulo 3, que ya hemos visto la primera parte de 1 al 17, mira cómo comienza este capítulo 3, verso 1, ¿qué nos dice? No lo tenemos en pantalla, pero sí lo tienes ahí en tu Biblia. El verso 1, ¿qué dice? Si pues, dice, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si has nacido de nuevo, es decir, si eres cristiano, es decir, si eres creyente, ¿qué dice? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, ¿no? Entonces, Pablo comienza diciendo, si tú eres cristiano, entonces esta debe ser tu realidad, esta debe ser tu verdad. Es así como debes de vivir. Tu manera de ver la vida tiene que cambiar. Algunos lo llaman a eso cosmovisión. ¿Cómo es que yo veo ahora el mundo? ¿Cómo es que yo veo ahora la vida? Definitivamente que cada quien, es más, cada nación, cada cultura, cada generación en este mundo tiene su propia cosmovisión, es decir, su propia manera de ver la vida. Pero el cristiano tiene una sola manera de ver la vida y eso no ha cambiado, porque el Evangelio sigue siendo el mismo desde el principio. Esa es la cosmovisión cristiana, algunos lo llaman. ¿Cómo es que nosotros tenemos que ver la vida? A través de la historia el hombre ha visto la vida, ha entendido las cosas de este mundo de distintas maneras. Tú vas a encontrar, cuando estudias un poco de literatura, historia o filosofía, vas a encontrar corrientes, el renacimiento, el humanismo, la ilustración y todo ese tipo de ismos, ¿no? No sé si has escuchado un poco de eso, ¿no? Relativismo y todo eso. Y te das cuenta que la cosmovisión o la manera como el mundo ve la vida va cambiando. Es de diversas maneras, diversos colores, pero al final cada una de estas corrientes lo que hacen es dejar de lado a Dios. Pero la cosmovisión cristiana es una sola y es la misma que nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces Pablo dice que en el verso 1 dice, si has nacido de nuevo, si has resucitado, si realmente eres cristiano, busca las cosas ¿de dónde? De arriba. Hay otro pasaje donde dice, pon tu mirada arriba. Y eso nos llevaría a pensar en desentendernos quizás del mundo. Entonces, si mi mirada tiene que estar puesta arriba, ¿no? Si mi mirada tiene que estar puesta arriba, en donde está Cristo, entonces uno podría pensar, entonces me olvido de lo que ocurre aquí en la tierra. No te está queriendo decir eso, sino que nuestra manera de vivir aquí en la tierra tiene que ser con nuestra mirada arriba, pero sin desentendernos de lo que ocurre acá. Muy por lo contrario, cuando tienes tu mirada puesta en Cristo,
tu manera de vivir en esta tierra tiene que ser distinta a lo que antes era, a como antes vivías cuando no eras cristiano. Incluso Pablo en el verso, en este capítulo 3, ya no quiero volver a predicar eso, pero ha dicho que hay muchas otras cosas que eran parte de nuestro viejo hombre. Usa palabras como, por ejemplo, despojaos, ¿no? De esa manera, de ese viejo hombre, ¿no? Despojaos de esas costumbres, de todo lo que caracterizaba esa vieja vida sin Cristo. Egoísmo quizás, avaricia quizás, inmoralidad quizás, algún tipo de vicio quizás, qué sé yo, codicia quizás. Eso es característico de este mundo, ¿sí o no? Y es normalizado en este mundo. Y en algún momento de nuestra vida eso era normal. Era normal mentir. Y nuestra mentirita era blanca o verde, pero bueno, no miento, no soy como el otro, ¿no? Por mentir no vas a la cárcel. Pero estaba mal. Entonces Pablo nos dice, despojaos de ese viejo hombre. Y nos dice, revestíos. ¿Te acuerdas? Está diciendo, tiene que haber un cambio. Si has resucitado en Cristo, si eres nueva criatura, tiene que haber necesariamente un cambio. Si ese cambio no ha ocurrido, algo está mal. Imagínate. Vamos a hacer un ensayo. Tú llegas a casa y dices, he conocido el Evangelio, he entregado mi vida a Cristo, pero sigue siendo el mismo de siempre. ¿Qué crees que va a decir ese familiar? ¿O ese compañero de trabajo? ¿Qué crees que va a decir? Pero si ese compañero de trabajo, ese familiar, nota un cambio así, radical en tu vida, no de perfección, pero nota un cambio, va a decir, a chispas, definitivamente ocurrió algo como este. Tiene que notarse. ¿Te acuerdas que Pablo al principio de esta carta decía que él había oído de la fe de los colosenses? La fe se oye, se percibe. No solo está en el hecho de decir soy cristiano o voy a la iglesia, sino que tiene que notarse en nuestra manera de vivir, porque nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver la vida tiene que cambiar. En esta primera parte del capítulo 3, en el verso 5, por ejemplo, encontramos una frase: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Verso 9, despojaos del viejo hombre. Verso 10, y revestíos ¿de qué? Del nuevo. Verso 12, vestíos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios, santos, amados, continúa, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta que Pablo está confrontando y está diciendo, tiene que haber un cambio en tu manera de vivir? No basta entonces con decir, soy cristiano, o ponerte el polito de Jesús Salvador. No basta, sino tiene que notarse. Y el primero que va a notar es tu próximo, tu prójimo. ¿Quién es tu próximo? ¿Con quién te relaciones? Tu familia, tu entorno de trabajo, tu entorno de estudios. De alguna manera tiene que notar que tú eres distinto. Este es distinto. En su manera de trabajar, en su manera de tratar, en su manera de conducirse. Este es distinto, algo tiene. Si no lo están notando y sigue siendo uno más como ellos, por eso no estoy minimizando a la persona como tal, sino está siendo quizás condescendiente a sus chistes de doble sentido, a su manera de pensar, entonces de pronto algo está mal. ¿Ven? Eso creo que nos pasa más a los varones, ¿no? Donde llegas a un lugar donde hablar malas palabras es normal. ¿Te has dado cuenta que en nuestra sociedad hablar malas palabras es normal? En el trabajo, está Gabriel que maneja el taxi, va a subir pasajeros que hablan. Imagínate, cuando uno ya es creyente, esas cosas como incomodan. Como que incomodan y como que no le das pie, pues, ¿no? A que continúe, ¿no? Como que a bien le cambias la conversación o por ahí le hablas en otro lenguaje, por así decirlo. Pero si uno se vacila en sus chistes de esa persona, entonces, si luego le dices soy cristiano, ¿qué crees que va a decir eso? ¿Cristiano? ¿Tú? Ya, sí. Entonces, mis hermanos,
Entonces Pablo básicamente está exhortando a que nuestra manera de ver la vida tiene que cambiar. Y ahora Pablo se va a meter a un tema mucho más quizás íntimo. Y va a hablar de la familia o del matrimonio. Esto, mis hermanos, que vamos a ver hoy es para cristianos. El no cristiano no lo va a entender. El no cristiano, estos pasajes que vamos a ver hoy del 18 en adelante, va a decir retrógrada. Va a decir machista, incluso quizás va a decir. Porque vamos a encontrar como palabras como sujetados. ¿Me puedo entender? Y entonces, el que no es cristiano esto no lo va a entender. Le va a causar como que, no, ¿estos quién? ¿Están queriendo volver ¿qué? a los años 100? Hoy estamos en tiempos modernos. ¿Cómo una mujer se puede sujetar a su marido? Porque hoy en día con los movimientos feministas la mujer está empoderada, ¿no? Pero sabemos que es un empoderamiento no porque de pronto busca un derecho, sino un empoderamiento porque quiere minimizar al hombre, ¿no? Lo ve como el enemigo. Y en realidad el hombre y la mujer no somos enemigos, ambos somos a imagen y semejanza de Dios, tanto así que Dios dijo que lo que Él había creado era bueno en gran manera, pero ¿qué hace este movimiento? Lo que busca es enfrentar al hombre y la mujer y Él es el enemigo, ¿no? Vas a escuchar palabras como patriarcado, machista, ¿no? Feministas. Entonces, ese tipo de cosas hacen daño. Entonces, si tú le compartes esto a alguien que no es cristiano, te va a decir, estás en la época de piedra. Pero, mis hermanos, no creo que la palabra de Dios haya cambiado. Yo creo que esa enseñanza que dejó Pablo para el momento en que escribió a los colosenses, hoy en día sigue siendo esa palabra viva. ¿Amén? Y sigue siendo de bendición, siempre y cuando la tomemos con responsabilidad y entendiendo el contexto y entendiendo la palabra y no haciendo una mala interpretación del texto. Entonces vayamos al texto, pues. Verso 18, ¿qué dice? Casadas, ¿con escopeta o con lanza? No, con ese, es casadas de matrimonio. Casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos con soga o con correa. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí es bueno aclarar algunos puntos. Primer punto, está hablando en un contexto de matrimonio. ¿Te das cuenta? No está diciendo mujeres sujétense a los varones, como algunos han malinterpretado. Y de pronto una mujer ya no puede ser gerente en la empresa donde trabaja. Esa es una mala interpretación. No, la mujer no puede estar por encima del hombre. Dice, no, ¿qué dice? Pablo le enseñó eso. Y ahí viene la meritocracia, ¿no? Si es una mujer inteligente, se esforzó, se preparó y de pronto le ponen en un cargo, amén. Les cuento que yo en el colegio tengo un cargo de coordinador, pero por encima de mí hay una subdirectora. Y no me hago ningún problema porque es así. Oh, eso es antibíblico. El legalista o el que malinterpreta la palabra, ese sí te va a decir eso. Esos se llaman excesos o mala interpretación de la palabra. Entonces lo que Pablo va a enseñar aquí es un contexto de ¿qué? De matrimonio. En ese contexto de matrimonio, entonces le está hablando a las mujeres casadas y les dice, estad sujetas a vuestros maridos. Pregunto, ¿una relación de noviazgo o enamoramiento podría coger este principio y tratar de cumplirlo? No, porque esto es para matrimonio. Lógicamente los que están en enamoramiento o noviazgo tienen que apuntar y entender este principio para que cuando lleguen al matrimonio se conduzcan así. ¿Me dejo entender? El enamoradito le dice, no, la Biblia dice que tú te sujetas. No, eso es en el matrimonio. Pues el contexto es matrimonio. Y ahora entendamos la palabra sujetas. ¿Qué es sujetas? Sujetarse era también en otro momento de Pablo cuando habla del famoso yugo desigual. ¿Has escuchado el yugo desigual? Lógicamente el yugo desigual es dañino, ¿no? Entonces Pablo habla de un contexto de que no te unas a un yugo desigual. Por ende, podemos entender que tienes que unirte a un yugo ¿qué? Igual. Pero aún así, cuando Pablo hace referencia a un yugo desigual, habla de que esto no va a terminar bien,
Pero recordemos algo, el varón y la mujer somos iguales ante los ojos de Dios. Pero en el ámbito espiritual, hoy día hablábamos en Santa Rosa, en el ámbito espiritual hay dos familias, los hijos de Dios, dilo, y los hijos de diablo. Ya, el incrédulo suena menos ofensivo, no nos debe ofender, ¿ya? Entonces, el yugo es igual si de pronto un creyente se une a una no creyente, es un yugo es igual porque eso no va a funcionar. No va a funcionar. Porque uno va a buscar hacer lo que dice su Señor y va a buscar vivir conforme a la cosmovisión cristiana del cual hablábamos, y el otro va a pretender vivir conforme a su tradición, conforme a su familia le enseñó, y entonces ahí va a haber un choque. Y uno va a terminar arrastrando al otro. Pero si ambos son hijos de Dios, si ambos son creyentes, ambos tienen a Cristo como su Señor, la cosa cambia. Ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer. Ante los ojos de Dios somos hijos de Dios. Pero aún así no somos iguales en dignidad, mas no en funciones. Entonces cuando el Señor dice que la mujer tiene que estar sujetado a nuestro marido, normalmente se sujetaba a un buey con otro buey para que ambos hagan un trabajo, pero hay siempre un buey que de alguna manera guía al otro. Y los que conocen esto del arado y todo eso saben eso. Normalmente un buey es el, vamos a decir, el dominante, ¿no? Bueno, ellos usan este término como por el que guía al otro, ¿no? Y en ese sentido, mis hermanos, estar sujetado es cogerte de tu marido, de tu esposo, y juntos caminar, pero la mujer se tiene que sujetar y dejar llevar. Uno de ellos tiene que guiar. Imagínate si los dos quisieran guiar. Va a haber un momento en el que van a terminar ranchándose. Ahora, el Señor determinó y dio esta función de que la mujer se sujete al marido y lo pone al marido como autoridad, y esto lo podemos ver un poquito más amplio quizás en el libro de Efesios, cuando también Pablo enseña lo mismo, y le dio esa autoridad sobre la mujer, no autoritarismo, pero le dio ese liderazgo, esa responsabilidad para que sea quien guíe. Ahora, con esto no estamos hablando que Pablo en ningún momento dice porque el marido es más inteligente, porque el marido es más fuerte. No, porque tú vas a la realidad y las mujeres a veces son mucho más inteligentes. Por eso que Pablo no pone un sustento como eso de lógico, sino simplemente dice que eso conviene en el Señor. Eso es lo que el Señor ha establecido. Y Pablo lo deja ahí. El Señor es mucho más inteligente que nosotros y por eso es que Él lo ha establecido así. Y entonces, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a pensar que el más inteligente o el más fuerte es el que guía, créanme que hay hombres que somos más torpes que la mujer. Y muchas veces la mujer piensa mucho mejor que el varón. O tiene a veces una mejor lógica. Es tan fuerte que soporta un dolor de parto. Y el varón con su dolor de muela está llorando. ¿Has visto eso o no? O el varón se golpea una uña y ya se quiere ir al hospital. Se desmaya, ¿no? O se desmaya. ¿Quién? Ronnie se ha desmayado. ¿No? O sea, y a veces la mujer es mucho más fuerte. O sea, no, hay casos, ¿no? Entonces, el Señor no está diciendo porque el hombre es más fuerte, es más inteligente. No le pone nada de ese sustento. Simplemente dice como conviene en él. Es decir, eso es lo que estableció el Señor y eso conviene en Cristo. Oye, tú dirías, ¿pero por qué? Pregúntale al Señor. Es una de las preguntas que le voy a hacer cuando esté allá. No vamos a tener todo el tiempo como para preguntarle al Señor, ¿pero por qué lo estableces? Ahí le dices, ¿por qué le pusiste como cabeza de hogar a ese gordito que... Bueno, tú flaquito pone todo. Ya, ese flaco alto... ¿Por qué no le pusiste como... ¿Por qué no me pusiste a mí? Mira que yo tenía mejor criterio y el Señor te responderá. Pero mientras tanto dice que la mujer... Ahora es interesante porque esto que Pablo está enseñando está diciendo a la mujer. Y es el Señor el que le está dando esta función o esta responsabilidad a la mujer. De tal manera, mis hermanos, que no tanto es el varón diciendo te me tienes que sujetar. Al varón le va a dar otra responsabilidad o otra orden, si quieres llamarlo. Pero esta orden le da el Señor ¿a quién? A la mujer.
y la mujer va a tener que rendir cuentas por esto ¿a quién? No a su marido, sino al que le dio esta orden. ¿Quién le dio esta orden? El Señor. Y el marido va a rendir cuentas por otra orden que el Señor le dio a él, que vamos a ver más adelante. Entonces, mis hermanos, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, ¿hay excepciones a esto? Sí. Hay ciertas excepciones. Una excepción no es por si el marido es menos inteligente. Ya de arranque te digo, no, el marido es torpe, entonces no te sujetes. Eso no lo vas a encontrar. Una excepción podría ser si este marido te induce al pecado. Porque ahí tu obediencia viene ¿a quién? Al Señor. Tu sujeción primero está al Señor. Si este marido de pronto te induce ¿a quién? A pecar. ¿Que le tengo que obedecer? No, no le obedezcas. Porque eso desagrada al Señor. Otro, si este marido de pronto te incita o te obliga a hacer cosas que van en contra de tu persona. Es decir, cosas que te lastiman. O sea, no, el principio de la vida está por encima. Nuestro Dios es un Dios de vida. Entonces hay ciertas excepciones. Pero si el marido es necio, tranquilo. O sea, si de pronto no sabe sacar cálculos y dicen, oye, ¿cómo hacemos? Compramos este artefacto, ¿no? Y él dice, no, este mes no lo compramos. Tú puedes tener mejor lógica, pero déjaselo, pues. Sujeta. Pero no, ¿qué mando yo? Dice que me tengo que empoderar. Vas a quebrar, déjame. Bueno, en cuanto a la disciplina de los hijos también, por ejemplo. Ahora, con esto, mis hermanos, el marido tiene que también ser sabio para usar esta responsabilidad que Dios le ha dado. Y consejo personal: escucha a tu esposa. Ciertamente tú vas a decidir muchas veces en el hogar, porque es tu responsabilidad. Ciertamente quizás tú vas a dar esa última palabra, pero aprende a escuchar a tu esposa. Porque si no, cuando te sale mal, te va a decir, te lo dije. Te va a decir, te lo dije. Créeme, te va a decir, te lo dije. Entonces dice, ¿qué no lo escuché? Entonces, escucha, mínimo. Evalúalo de corazón, porque dice el Señor nos ha dado la ayuda idónea, ¿no? Entonces, el ser la autoridad en casa, en el matrimonio, no significa que tú vas a ser el autosuficiente y tú lo sabes todo, no. El Señor te ha puesto una ayuda idónea, tu complemento, ¿no? El que te va a ayudar a ver las cosas de otra manera. Yo les confieso que yo soy bien seco para expresar emociones. No sé si me has notado, porque hago mi esfuerzo, pero yo te saludo así, ¿no? A los japonesitos. No soy tanto, y con mis hijos a veces quiero ser el japonesito, pero no, con mis hijos estoy aprendiendo gracias a Sofía que los tengo que abrazar. Pero eso es como algo raro para mí. O era, ya no es tan raro, era algo raro para mí. Pero eso lo he aprendido de mi esposa. Ya ustedes lo conocen cómo es ella, pero... Entonces, en ese sentido me doy cuenta, sí, ciertamente, se aprende mucho de la esposa, ¿no? O sea, se aprende. Entonces, creer que, wow, como el Señor me dio la responsabilidad de ser porque pues yo soy el top, eso es mentira, mi hermano. Te ha dado una ayuda idónea. Entonces, y esa ayuda idónea tiene que ser escuchada. Lógicamente, mujeres, a veces, no siempre tu comentario, no siempre a veces tu idea, necesariamente ese marido necio que podrías tener, no siempre a veces lo va a decidir como tú quieras. Pero ¿sabes qué? Dale su lugar. Finalmente ese marido va a rendir cuentas ¿a quién? A Dios. Y por necio no se va a ir al infierno. ¿Me dejo entender? Por necio no, o por terco, por testarudo, no. ¿Me dejo entender? Entonces, es parte de, o sea, no dicen mujeres, sujetad a vuestros maridos que son perfectos. No, no busques que tu marido sea perfecto para que recién te sujetes. Porque eso nunca va a llegar. Solo el Señor es perfecto. Y tú ya estás acá, los que están casados, pues están diciendo, anda, la tengo tranca, pero créeme, créele al Señor. Dice, eso conviene en el Señor, lo dice el Señor.
Y ahí tengo que activar mi fe, porque dice, eso conviene, ¿dónde? Cuando Eva tomó la batuta y dejó de lado a Adán, ocurrió lo que ocurrió, ¿sí? Y bueno, también cuando Adán descuidó su función, porque Dios habló ¿a quién? A Adán, ¿no? Y le dio la instrucción clara. Pero Sata es vivo y es astuto, no fue donde Adán, porque Adán no tenía claro. ¿Fue donde quién? Donde Eva. Yo creo que la serpiente no hubiese podido convencer a Adán, pero Eva sí. ¿La cuenta? Eva tomó la batuta. Y Adán, bueno, fue condescendiente con la propuesta de Eva. ¿Me va a entender? Y terminó como terminó ese asunto. Entonces, mis hermanos, es la palabra del Señor que nos dice eso, que eso conviene en el Señor. Y eso es algo que quizás no es fácil, creo yo. Para mí, yo considero que esto no es fácil por nuestra naturaleza, muchas veces por nuestra carnalidad, por así decirlo. No es fácil, o sea, que una mujer se sujete a su marido, no es fácil. O sea, por eso necesitas bastante de la ayuda del Señor para esto. Cada vez que te ves confrontada en sujetarte, porque quizás tú tienes una mejor idea o qué sé yo, o porque quizás a ti te parece mucho mejor hacer esto que aquello, recuerda que esta orden te lo da el Señor, no ese marido que tienes enfrente, porque si lo ves a él te va a dar más ganas de no sujetarte, sino tú recuerda que esta orden te lo da ¿quién? El Señor, y descansa en eso, y cree en el Señor. O sea, cree en el Señor porque es el Señor el que te está diciendo. Ahora, viene también para los maridos, ¿no? ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres. Alguien malinterpretó esto, dijo que un marido puede tener varias mujeres. No, está hablando en plural, porque está diciendo maridos. Y se entiende que cada marido tiene su mujer, ¿correcto? No dice marido, amad a vuestras mujeres, no. Sino dice maridos, amad a vuestras mujeres. Y es interesante, voy a leerlo todo. Y no seáis ásperos con ellas. Y es interesante entender esta palabra amad, ¿no? Y sabemos quizás que la palabra amor como tal tenía distintas maneras, o por así decirlo, distintas escrituras, o hay distintos tipos de amor. Pero la que se está usando acá es una en especial. Sabemos quizás de que existe el amor eros, el amor estorges, el amor fileo, el amor ágape. El amor eros tiene mucho que ver con la atracción, ¿no? Con el famoso gusto, ¿no? Amor a primera vista. Entonces, ¿no? Eso, ¿no? Y ese amor por lo general no es duradero, ¿no? Porque hay un momento en que ya pues vienen las arrugas y todo lo demás, ya no están a primera vista, ¿no? Entonces, si nosotros estamos entendiendo que es ese amor, eso en algún momento se va a diluir. O sea, cuando éramos muchachos, ¿no? Cuando ya tenías 22, 23 quizás, ¿no? Pero ya a estas alturas quizás ya no tanto. Entonces, no están usando ese término. Lo que está usando es acá el famoso amor ágape. Ese amor que viene de Dios. Y el mejor ejemplo de amor ágape, ¿cuál es? El amor de Dios ¿por quién? Por ti y por mí. O podríamos decir el amor de Dios por su iglesia. Porque de tal manera amó Dios, ese amor sacrificial, ese amor incluso incondicional. Pregunto, ¿el Señor Jesús fue a la cruz porque tú le gustabas? No, el Señor Jesús no fue a la cruz porque tú le gustabas. El Señor Jesús fue a la cruz porque te amó incondicionalmente. Y entregó, y su amor no quedó en un sentimiento. El amor del Señor hacia ti y hacia mí no es una emoción, porque la emoción es pasajera, la emoción es voluble, la emoción es cambiante. No se está refiriendo a ese tipo de amor. El Señor nos amó, dice, hasta lo infinito. El Señor nos amó a tal punto de sacrificar su vida. Entonces está hablando de un amor que fue una decisión que tomó Dios, una decisión que nació en Él, que no fue movido
por lo que él vio, oh pobrecito el ser humano, qué pena. No fue así. Es un amor que parte desde la eternidad, que él lo determinó porque él es amor. Y él decidió amar al ser humano y entregar a su hijo. Y él te ama hoy en día, a pesar de que muchas veces metemos la pataza. Nos ama. Y entonces cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, no está diciendo ama a tu mujer cuando se maquilla. Porque cuando se levantan, no maquilladas. Si estuviéramos hablando de ese tipo de amor, definitivamente decir, no, señor, es imposible, le puede decir quizás. Estoy bromeando. No dice, amad a vuestras mujeres cuando siempre te sonríen, porque no siempre te van a sonreír, ¿sí o no? Hay días en los que las mujeres están, pero ni le digas nada, ¿sí? Entonces está diciendo que ámala. Amad a vuestras mujeres, a tu mujer, a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia, dice en el libro de Efesios. ¿Cómo es que Cristo nos ama? Un amor sacrificial, un amor que lo dio todo, un amor que está dispuesto a perdonar, un amor que restaura, un amor que perdona muchas veces. Y eso está pidiendo. ¿Es difícil? Claro, así como tan difícil quizás es que la mujer se sujete a su marido, en sus fuerzas no lo va a poder hacer. Así como el marido no va a poder amar de esa manera a la mujer, porque muchas veces, a veces, no siempre va a ser correspondido, ¿no? Tú has escuchado quizás esto en muchas parejas, donde dice, se acabó el amor. Es porque han visto un tipo de amor basado en emociones o en circunstancias. Imagínate si Dios dijera, se acabó el amor por mi iglesia. Hasta acá nada más. No estaríamos aquí. Imagínate si Dios cuando le fallas una y otra vez dijera, se acabó mi amor por Gisela. Me fallaste nuevamente, Gisela, ni más. No, el amor de Dios es gracia, ¿no? Y siempre está ahí para restaurar. No para, con esto para aclararlo, ¿no? No para apañar el pecado, pero sí para restaurar al pecador. Es decir, está dispuesto a perdonar. Y así debe ser el amor del hombre o del varón por su esposa. Amén. No, pero si no se me sujeta, ese no es el problema. Ese es el problema de ella con Dios. A ti te ha ordenado a que ¿qué? A que lo ames, así como Cristo amó, o así como Cristo te ama en todo caso, porque amó a su iglesia, iglesia es general, esa iglesia eres tú, que la ames así como Cristo te ama. Wow, la valla bien alta, ¿no? Porque hay momentos como decir, si vas a basar en tus emociones y decir, no estoy dispuesto, me contestó mal, no se está sujetando, y cómo yo lo voy a amar, y de pronto que comenzamos con eso, lo que estamos haciendo es cuestionar. Pero el Señor en ningún momento dijo, marido, ama a tu esposa que se sujeta. Vuelvo a repetir, esa responsabilidad la tiene la mujer con el Señor. Así como tú tienes tu responsabilidad con el Señor. Alguien dijo, ¿no? Una de las cosas que más anhela una mujer es justamente el amor sacrificial de su marido, el cuidado, la atención de su marido, la entrega, que lo doy todo por ella. ¿A qué mujer no le gusta eso? A ninguna creo que. Pero yo creo que toda mujer, ¿no? De alguna manera anhela eso, ¿no? Porque el marido se entregue por ella, ¿no? Que sea entregado por ella y por su familia, ¿no? Correcto. Y por otro lado, eso es lo que anhela la mujer y a veces es lo que le cuesta al marido. Por eso que el Señor sabe a quién darle esa orden. Porque la mujer por naturaleza muchas veces ama, ¿no es cierto? Y la mujer por naturaleza muchas veces lo entrega todo. Ya no hay tanta necesidad de que se le ordene. Porque la mujer por naturaleza lo entrega muchas veces todo. Pero el marido a veces se guarda. Muchas veces todavía se ha quedado con, no sé, bueno, mi espacio, mis amigos, mi independencia.
mi familia, ella sigue llamando a sus familiares, le sigue llamando familia muchas veces. Y se olvida de que tenía que haber dejado padre y madre. ¿Me vas a entender? Pero por otro lado, ¿qué es lo que el marido normalmente anhela? ¿Te das cuenta que cuando los hombres cuentan sus historias, casi siempre cuentan cuando ellos son héroes, ¿no? Porque están anhelando ¿qué? Respeto, reconocimiento, honor. Casi siempre cuando el hombre cuenta que él metió más goles, que él pegó a alguien, que él ganó un juego, que lo hizo más rápido el trabajo, porque de alguna manera está buscando ¿qué? Reconocimiento, ¿no? Y está buscando eso y llega a casa y la mujer ni lo respeta. Y eso duele al marido y muchas veces no lo dice. ¿Sí o no? Pero eso duele. Puede ser el jefe en el trabajo, pero en su casa... Pero en su casa, si esa mujer no le da su lugar, esa mujer no se sujeta, ese marido va a sufrir. Bueno, ese marido va a sufrir. Y el Señor sabe por qué le dice a la mujer, sujétate a tu marido. Y sabe por qué le dice al marido, ama a tu mujer. Porque lo otro lo va a hacer con naturalidad. La mujer con naturalidad ama a su marido. Entonces, mis hermanos, pero todo esto no va a ser posible en nuestras fuerzas, créeme, esto es para cristianos. ¿Cómo comenzó el capítulo diciendo, si has resucitado en Cristo o con Cristo? Esto es para el creyente lo va a entender y lógicamente no va a cometer abusos con esto, ¿no? Con esto no se va a poner en un rol de decir, acá se hace lo que yo digo y que tú me obedeces, entonces, no, porque eso es autoritarismo. El Señor no está impulsando eso. Lo que el Señor está poniendo es un orden. Ahora, con esto, en ningún momento ha dicho que él vale más o ella vale más, ni nada de eso. Ambos son iguales, pero tienen diferentes funciones. Ambos son iguales a los ojos de Dios, y ya lo hemos dicho infinitas veces aquí, por ambos se ha derramado su propia sangre, su misma sangre, tanto por el marido como por la mujer. Esto es tema funcional, de funciones, que corresponde a cada uno. Y tú dirás, estoy joven acá, todavía no estoy casado, no hubiera venido hoy, me hubiese quedado viendo el partido y qué. Hermano, ciertamente esto funciona en un contexto de matrimonio, pero yo creo que como toda persona tú estás apuntando en algún momento al matrimonio, ¿no? Entonces tienes que saber para que desde ahora sepas elegir a ese yugo igual, no a ese yugo es igual. Porque si tú vas a querer que esto funcione en un contexto de yugo es igual, no va a funcionar. Y desde ya el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Piénsalo bien. Jóvenes, algunos de aquí ya todavía tiene 12 años, ¿no? Pero desde ya tiene que conocer estos principios. Desde ya. Y te vas a ahorrar mucho sufrimiento. Y te vas a ahorrar sufrimiento. Y desde ya ora por un hombre que de pronto sea temeroso de Dios. O viceversa, ¿no? Ora por una mujer que sea temerosa de Dios. Porque si teme al Señor, lo otro va a ser simplemente consecuencia. Su obediencia y esa orden que el Señor le da de sujeción lo va a hacer, se le va a hacer más fácil a cumplirlo porque teme al Señor. Pero si esa persona con quien tú en algún momento vas a formar matrimonio, familia, no teme al Señor, menos va a cumplir esto. Porque tú le vas a decir, oye, pues la Biblia dice eso, ¿qué le interesa a la Biblia? Acabo yo así como soy. Y eso dice, no conviene en el Señor. Es decir, eso no va a ser de bendición. Bien, entonces pasamos al verso 20. Adelantamos al verso 20, Pati. Dale, además, 20. Y ahora vamos a tocar un tema también que es de familia. Y veo que... ¿Cuántos son hijos acá? Algunos nada más. ¿El resto de dónde vino? Como Terminator cayó así. Todos, creo que todos somos hijos, ¿no es cierto? Entonces esta palabra es para todos. ¿Por qué dice? 20 dice, hijos, ¿qué dice? Obedeced a vuestros padres
en todo. Porque esto que dice, agrada al Señor. Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Esta carta es muy similar a la carta de Efesios. Y quizás Efesios nos va a ampliar un poquito más el panorama. Porque ciertamente la palabra obediencia es, voy a decir así, ¿no? A los padres tiene un tiempo determinado mientras estés bajo la autoridad de tus padres. Pregunto, alguien que ya formó familia, ya salió, ya dejó su padre y su madre, ahora tiene un nuevo hogar, ¿tiene que seguir obedeciendo a su papá, a su mamá? No, no le va a obedecer, pues no. Alguna vez alguien me dijo, no me vas a tu iglesia hoy día, porque soy tu mamá y te lo digo. Pero yo soy adulto, mamá, y tengo que predicar. No, tus tíos van a venir y tú te quedas acá. Pregunto yo, ¿tenía que obedecerle? No. Porque yo ya no estoy bajo su tutela, pero sí tengo que honrarlo. Pero sí tengo que respetarlo. Entonces, Efesios nos lo explica un poco mejor. Y mira lo que dice Efesios, capítulo 6, verso 1, si no me equivoco. Es similar a lo que hemos leído. ¿Qué dice? Hijos, obedeced en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres, porque esto es justo, dice, esto agrada al Señor, es similar al anterior. Pero ¿qué dice el verso 2? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ciertamente la manera como honramos a nuestros padres cuando todavía estamos bajo su tutela, es decir, guiar y mientras no te independices, ¿quién más? Emma, Tiago. La manera como honran a sus padres es con la obediencia. Pero papá, no me parece. Obedece. En el Señor dice. Esa orden se los está dando ¿quién? Dios. Así literal. Y tienes que obedecer. Ciertamente trae ciertas excepciones nuevamente. Si este padre te está incitando a pecar, no le vas a obedecer. Tu obediencia, lo que agrada al Señor primero está por encima de eso. Si este padre te induce a lastimarte, tampoco lo vas a hacer. El principio de la vida está por encima, porque Dios es un Dios de vida. Pero en todo lo demás, mis hermanos, obedece. Pero no me parece, mi papá, que es muy anticuado. Obedece. Obedece. Vuelvo a repetir esto, ¿para quién es? Para los que han resucitado con Cristo sobre todo. Y si el mundano lo aplica también, de alguna manera va a repetirlo, son principios. Pero ¿cuánto más en un cristiano? Mi manera como yo voy a mostrar mi cristianismo muchas veces ante mis amigos es siendo obediente a mis padres. Jovencitos. ¿Adrián está acá? No, ya se fue, ¿no? Ojalá vean un ratito eso. Es la manera como yo voy a honrar a mis padres con mi obediencia. Si papá dice estudia, estudia. Si papá dice ordena tu cuarto, ordena tu cuarto. Y dice la obediencia es simplemente obedecer. Creerle a lo que te está diciendo y obedecerle. No, pero no me parece. Decía alguien, ¿no? Aquel que obedece a la quinta, a la cuarta, es un rebelde convencido. La obediencia es a la primera. Porque si yo le tengo que explicar a mi hija el por qué, que esto, que aquello, estoy convenciendo a un rebelde para que me obedezca. Pero si ella obedece a primera, está aplicando esa honra de obedecer. Por algo papá lo dice. Quizás será porque me triplique en edad, ¿no? Y sabe qué es bueno y qué es malo, quizás. Ahora, entendiendo en un contexto cristiano nuevamente, ese papá que teme al Señor no me va a mandar algo que va en contra de mi, ¿cómo se dice? De mi persona, algo que me va a lastimar, definitivamente no. Hay casos en el mundo, sí, ¿no? Donde hay padres que exponen a sus hijos y les mandan a hacer una serie de cosas. Esas son las excepciones. Pero estamos hablando de un contexto cristiano. Entonces, chicos, jovencitos, la manera como tú vas a mostrar tu cristianismo
no solo es cantando acá, no es solo viniendo a los kings. La manera como vas a mostrar tu cristianismo es obedeciendo a quién? A tus padres. Pastor, si yo ya no soy menor de edad, ya tengo 18, tengo 20, si sigues viviendo la tutela de tus padres, obedece. Todavía estás bajo el mismo techo. A no ser que te hayas casado, te hayas independizado y ahora tú ya eres independiente en todo sentido, entonces ahora tu honra es respetándolos. Y si ya tus padres están de avanzada edad, una manera de honrar es viendo por ellos. Esa es otra manera de honrar. Y ese es un mandamiento, dice, con promesa. Hoy en día mi responsabilidad ya no es obedecer a mi mamá, pero sí es ver por ella, respetarla, acordarme, llamarla, saludarla, escucharla, de cuando en cuando darle, qué sé yo, ¿no? Una ayuda. O sea, eso es nuestra responsabilidad. Hoy en día, esa es la manera como tenemos que honrar. Y eso va a ser ¿hasta cuándo? Hasta que uno de los dos parta, ¿no? Lo natural es que los padres vayan primero, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que ver por ellos. Entonces, yo creo, por eso pregunté, ¿quiénes son hijos? Todos. Y si todavía tenemos a nuestros padres vivos, una manera de mostrar nuestro cristianismo es honrándolos, preocupándonos por ellos, interesándonos por ellos, llamándoles, visitándoles, proveyéndoles, de acuerdo también a nuestras posibilidades. Quizás no lo tenemos todo, ¿no? Y hay prioridades muchas veces ver por nuestros hijos, qué sé yo, pero siempre, si el Señor lo manda, es que es así, mis hermanos. Esa es una manera de mostrar nuestro cristianismo. Entonces, pasamos ahora a los padres. Verso 21, ¿qué dice? Padres, ¿qué dice? No exasperéis a vuestros hijos para que no se, ¿qué dice? Desaliente. Y es interesante este pasaje también, donde dice padres, no, que es como no irrites. En Efesios, mira lo que dice. Dice, ahí lo tenemos, Efesios 4, Pati, que es el paralelo a esto. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira, es decir, no aires a tu hijo, a vuestros hijos. Pero acá te da el contraste. Eso es lo interesante, que en Efesios te da el contraste, qué tienes que hacer para no exasperar o para no provocar a ira, para no airar a tus hijos. Dice, sino, ¿qué dice? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, si yo no los crío en disciplina y amonestación del Señor, van a terminar airados o renegados por algo. Y ahora, ¿qué es criarlos en disciplina? Muchas veces hemos malinterpretado la palabra disciplina, porque pensamos que disciplina es sacarle la ¿qué? El chocolate y o el San Martín o la sandalia o bueno, antes se usaban otros métodos, ¿no? Y pensamos que es disciplina, ¿no? Disciplina es quitarle el celular o no sé, hoy en día es diferente. Pero disciplina la palabra disciplina abarca mucho más que castigo, mucho más que sanción. Eso es una parte del proceso. Básicamente la palabra disciplina tiene que ver primero con instrucción. Instruir, dar las reglas, por así decirle, de juego, ¿no? La enseñanza de qué es bueno, qué es malo. Aquel padre que no hace eso y de frente viene y ¡suá! Entonces está pensando que su hijo por simple intuición tiene que aprender qué es bueno, qué es malo. Pero eso toma tiempo, la enseñanza toma tiempo. Y tenemos que dedicarnos a enseñarles que esto está bien, esto está mal, tienes que hacer esto, que esto y aquello. Darle ciertos, incluso tiempos, ¿no? Decir, ya te doy tanto tiempo para hacer esto, o plazos. Esa es la parte de disciplina. Y si no lo hace, todavía no viene el chancletazo. Viene la corrección, ¿no? Así como Dios hace con nosotros, pues. Él es un padre por excelencia, ¿no? El Señor de arranque no te manda el rayo. Si fuese así, imagínate, ya estaríamos todos rajados. No es eso.
Así como el Señor, que es nuestro Padre por excelencia, primero que hace, nos instruye, ¿no? ¿Y cuántas veces nos ha instruido? Dices, esta ya me la predicaron, te está instruyendo. Esta ya me la sé, te está instruyendo. Y el Señor lo que hace es eso. Entonces nosotros como padres, para no provocar a ira a nuestros hijos, tenemos que aprender primero a instruirlos, luego a corregirlos con el mismo manual de vida, a corregirlos. Y lógicamente, así como dice el libro de Hebreos, así como el Señor, porque nos ama, ¿qué? Nos amó, honesta, ¿no? Lógicamente también hay una parte, y hay un proverbio, creo que dice, ¿no? Corrige con vara, que no se va a morir, ¿no? O para no perder su alma. Lógicamente hay sanciones. Ahí no me quiero meter, si vas a usar la sandalia, las quitar el control remoto, el celular, esos tus métodos, cada quien sabe sus propios métodos. Pero que tiene que haber sanciones, tiene que haber sanciones. Porque si no, toda tu enseñanza, tu palabra, queda en un saco roto. Si no hay consecuencias, va a quedar en un saco roto. Y ese hijo va a crecer diciendo, bueno, mi mamá, mi papá habla, pero nunca cumple. Tú lo has hecho. Ya, tú lo has hecho y lo sabes. ¿No? Entonces, ¿por qué dice? No, si habla, nunca cumple. Entonces, te das cuenta que el disciplinar a nuestros hijos e instruirlos en el... Y lo otro viene en la otra parte, ¿no? Como cristianos, instruirlos incluso en el Señor, ¿no? Dice, y amonestación del Señor, amonestarlos en el Señor, ¿no? Una de las cosas que yo hago, que ya te voy a por ejemplo, cada vez que yo voy a amonestar a Kiyari, me aguanto las lágrimas, por cierto, pero una de las cosas que siempre le digo es, lo que voy a hacer a continuación es porque te amo. Y porque yo quiero que tú ames al Señor así como yo lo amo, o más incluso. Y esto me corresponde hacer, aunque me duele. Y tengo que sancionarlo. Pero ya es un caso extremo. Pero no puedes, de pronto, nuestra sociedad, ¿cómo hace? El chico se porta mal y ¡guau! Ni siquiera le dicen por qué fue, ¿no? O ocurrió algo en el trabajo y se peleó, o se peleó con la esposa y ve al niño, tú también. ¿Has visto eso? Eso no es disciplina, eso no es corrección, eso es desfogar ira. Y eso el Señor definitivamente que no lo avala. Es un maltrato. Discute o le fue mal en el trabajo, llega estresado y tú también. Eso es abuso, eso es maltrato. No está hablando de eso. Estamos hablando de una instrucción, de una corrección, de una amonestación, de una restauración. Porque cuando el Señor nos amonesta no es para dejarnos ahí tirados. ¿Es para qué? Para reencaminarnos, para restaurar. El propósito de la disciplina es justamente encaminarte. No es sancionarnos. Porque si fuese así, vuelvo a repetir, todos estarían partidos por los rayos ahí. Y entonces, mis hermanos, cuando los hijos provocamos a ira muchas veces, hay dos extremos. Uno, cuando los padres se desentienden de esta disciplina en la cual hemos hablado, y se les conoce como padres condescendientes, que todo le dicen sí al niño y el niño se ríe y hace todo lo que le da la gana en el hogar. En algún momento ese niño va a crecer rebelde y se va a encontrar en una sociedad donde va a darse cuenta que él no es el rey. Entonces, cuando el padre se desentiende de esta disciplina y se convierte en un padre condescendiente, cuando digo padre me refiero a papá, mamá, entonces de alguna manera está dañando el corazón de ese niño, porque no va a crecer creyendo que es el rey, pues. Y en algún momento va a terminar justamente reinando en ese hogar y se va a terminar haciendo lo que el hijo dice y los padres van a terminar adorando al hijo. Lo vemos nosotros hoy en día en los colegios, donde el niño o el adolescente manda en casa, donde el padre de familia tiene miedo a corregirle, porque se me va a ir de la casa, dice, porque se va a enojar. Entonces están airando a su hijo. El otro extremo es cuando de pronto los padres no han aplicado la disciplina como el Señor manda, sino que lo que han cometido es atropello o abusos. Y ese niño va a crecer con un corazón resentido, enojado, y es un potencial golpeador de mujeres, es un potencial maltratador, porque así como lo maltrataron, ahora va a buscar
en su inconsciente maltratar a otros, porque a él también lo maltrataron. Entonces, mis hermanos, el equilibrio es disciplinar a nuestros hijos en el Señor. Enseñar, instruir, corregir, amonestar a nuestros hijos. No desentendernos de esa función. Tampoco abusar de esa función. Recuerda, herencia de Jehová son los hijos. No es mi hijo, no, Dios te lo ha dado por un tiempo, pero va a llegar un tiempo en que ellos van a volar. Mientras tanto, recuerda, cada vez que tú lo tienes frente a ti, sea para disciplinarlo, corregirlo, amonestarlo, recuerda, ese hijo te lo ha dado Dios. No te desentiendas de él, tampoco cometas abuso de él, sino cuídalo. Esa es nuestra función como padres. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para dar gracias a nuestro Dios por su palabra esta noche?